Vamos a comenzar este tema sobre los pagos a Joao, la discusión del gobierno contra Faride y todo este tema, ubicándonos. Joao Santana, Mónica Moura eran dos servidores de Odebrecht, instrumentos para conseguir con sobornos obras públicas en diversos países de América Latina, incluido el nuestro, y el nuestro con especialidad porque la Odebrecht puso aquí su departamento de pago de sobornos para los corruptos dominicanos y para los de los demás países, porque al decir de Marcelo Odebrecht tenían más seguridad funcionando aquí que en Brasil. Entonces, el papel de Joao Santana y Mónica Moura, por lo que ha dicho la justicia de Brasil, era, aparte de dar asesoramiento propagandístico electoral a presidentes y candidatos, también las empresas que constituyeron aquí servían como vehículo para transferencias de sobornos. Obviamente, hay financiamiento ilegal de campaña. La Constitución Dominicana prohíbe que empresas extranjeras den contribuciones de campaña con políticos dominicanos. Es lógico que la Constitución lo diga así, porque entonces cualquier multinacional podría poner el presidente en la República Dominicana. Bueno, pero es que eso lo hizo en varios países la Odebrecht, ni más ni menos. Entonces, las funciones de Joao Santana y Mónica Moura eran varias, pero tenemos que ubicarnos en lo siguiente. Tan pronto surgió el escándalo, ellos estaban trabajando aquí para la campaña reeleccionista del presidente Medina, cuando estalló el escándalo en Brasil. Bueno, estalló en los Estados Unidos, porque fue el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el que lo dio a conocer. ¿Cuándo estalló ese escándalo? El 12 de diciembre de 2015. Para las elecciones del 2016 ellos estaban trabajando en la campaña. El 23 de febrero, entonces, cogieron un avión y se fueron a Brasil a presentarse a la justicia de ese país. Al bajarse del avión los esposaron, los encerraron, los acusaron, los juzgaron y los condenaron por una cantidad de delitos de corrupción. Ellos negociaron entonces con la justicia de Brasil y a cambio de delaciones premiadas les dieron prisión domiciliaria a la que están sometidas todavía actualmente. Entonces, ellos dijeron que fueron vehículos para pagos de campaña por Odebrecht a políticos, pero de otros países. En la República Dominicana dijeron que no. Aquí, el gobierno siempre dijo que ellos eran asesores de campaña del presidente, pero no en el gobierno, a pesar de que ellos tenían un despacho en el Palacio Nacional. Todo eso es irregular. Todo eso huele mal. Ahora, el partido que más se retrasó para entregarle sus cuentas a la Junta Central Electoral fue el PLD. Y pudiera entenderse por qué. Pero llegó un momento en que la Junta Central Electoral dijo: el partido que no entregue la cuenta de sus gastos de campaña y de cómo empleó el dinero que les da el Estado para que hagan campaña, el que no presente sus cuentas no tiene desembolsos. Entonces el PLD presentó sus cuentas y en esas cuentas no figura ningún pago a Joao Santana ni a Mónica Moura. Y lo que se había dicho era que ellos trabajan para el partido, pero no para el gobierno. Entonces, hace un tiempecito, la diputada del PRM, Faride Raful, a través de la ley 200-04 de libre acceso a la información pública, requirió los contratos con Joao Santana y Mónica Moura, ¿verdad? Para saber si ellos estaban contratados por el Estado y cuánto le pagaron. La ley de libre acceso a la información pública es muy clara.
al funcionario que le hagan una pregunta y esa pregunta se la puede hacer usted, amigo o amiga. Eso es para cualquier ciudadano, eso no es para un legislador ni para un periodista. Eso es para cualquiera que quiere ejercer su derecho de que le den cuenta de lo que están haciendo. Y tiene que responder en 15 días. Y si tiene algún alegato que diga que le toma más tiempo, entonces tiene 10 días más. Y si no entrega los datos, tiene penas de prisión de hasta 2 años el funcionario que no entregue la información que un ciudadano le pida. Entonces, ¿qué sucede? La Contraloría General de la República le entregó a Farideh Raful las contrataciones a las empresas Polis Caribe y Cine and Arts, ambas empresas constituidas aquí por Joao Santana y Mónica Moura, y que funcionaban incluso en el mismo local, ¿verdad? Entonces, los contratos que le entregó la Contraloría a Farideh Raful llegaban a un monto de contratos por 1.403 millones de pesos. 1.403. Entonces, cuando Farideh lo dio a conocer, el gobierno, el Palacio, vale decir, el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección de Comunicación de la Presidencia, se le salieron al paso, salieron a responderle, pero por primera vez admitieron que Joao Santana y Mónica Moura sí trabajaron para el Estado y el Estado sí les pagó. Lo único es que dijeron que solo se les pagaron 430 millones de pesos. Solo 430. Y entonces hicieron una campaña contra Farideh Raful. Perdieron de vista que los números que estaba dando Farideh Raful de 1.403 millones de pesos no se lo inventó ella. Están en los documentos que le envió la Contraloría General de la República, organismo del gobierno. De manera que hicieron una campaña con una etiqueta, la gente dice hashtag, que decía Farideh miente, cuando lo más lógico hubiera sido que pusieran la etiqueta Contraloría miente, pero eso sí hubiera sido una mentira. Quisieron hacer ver que era un problema entre el gobierno y Farideh Raful, pero el problema era entre el interno, entre el gobierno y el gobierno. Por un lado, entre el Ministerio Administrativo y la Dirección de Comunicación frente a la Contraloría General de la República. Ese era el problema, no era como un Farideh Raful, pero hicieron una campaña de descrédito. Entonces, ya la única discusión era el monto, porque ellos admitieron que contrataron a Mónica Moura y a Joao Santana. Entonces, ¿qué resultó en esa contradicción entre entidades oficiales? Bueno, eso requiere una investigación, porque si un ministerio y una dirección general dicen una cosa y la Contraloría dice que es otra, y con una diferencia no de poca cosa, ellos estaban admitiendo una tercera parte de lo que en realidad le habían pagado a estos agentes de la Odebrecht. Hay una división interna, lo sabe todo el mundo en el PLD, pero ojo, esa división acaba cuando se trata de investigar corrupción. Fíjense si no, en estas declaraciones, unas de Radamés Camacho, que es el próximo presidente de la Cámara de Diputados en el reparto que ellos tienen, el leonelista y danilista. Radamés Camacho, que a partir del próximo 16 de agosto será el presidente de la Cámara. Y lo que dice también el actual presidente de la Cámara, Rubén Maldonado, que ese es leonelista. Veamos qué dice un danilista y un leonelista. Vamos con Camacho primero, que es del grupo de Danilo. Que proceda por los canales correspondientes y en su calidad, pero que no venga aquí a presentarse como flor de un jardín, cuando es un espíritu
boca de cabrón. Para mí todo eso es falso. Para mí todo eso que está planteando el PRM no es más que un panfletismo político tratando de buscar principalía en el corazón y en el sentimiento del pueblo. Este es un gobierno honesto, que lo ha demostrado con la práctica. Danilo Medina ha demostrado que es un hombre honesto en el ejercicio de su función como presidente de la República. Es decir, dice el que va a ser presidente de la Cámara y que es diputado desde hace tiempo y que participó en la discusión para la nueva Constitución del 2010, dice él que Faride no puede llevar eso a la Cámara de Diputados, que lo lleve a la justicia, donde ellos controlan todo, por supuesto, también. Entonces él ignora que la Constitución por la que él votó, en sus artículos 93, 94, 95 y 246, le otorga al Congreso esa facultad, que además de legislar, es su responsabilidad controlar la administración del Estado, y que en ese rol tiene la potestad para convocar para investigar, eso es lo primero que dice, para investigar, también para convocar funcionarios a que vayan a dar cuentas y a dar explicaciones de sus manejos. Sí, el que va a ser presidente de la Cámara, él no sabe, o se hace que no sabe, que esa es una función fundamental de los diputados. Y un leonelista, el actual presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, rechazó la propuesta de que una comisión de la Cámara investigue una situación en la que ni siquiera están de acuerdo las mismas agencias del gobierno. Vamos a ver. Entonces, la corrupción y la impunidad unifica a los que están divididos. La negativa a investigar, en este caso, los contratos de Joao Santana y Mónica Moura, pero también en relación con la Odebrecht, negativa a investigar las sobrevaluaciones de obras, ¿verdad? La negativa a investigar, eso lo único que denota es complicidad. Es decir, que los órganos que están llamados a investigar cualquier acto de corrupción, realmente lo que son es cómplices. De hecho, no ha habido forma de que se investiguen las sobrevaluaciones en las obras, que saltan a la luz y que para eso se sobornó gente para conseguir los contratos, para sobrevaluarlas, porque no fue para hacerla con honestidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que miren ustedes la situación. La que se supone que tiene que investigar las sobrevaluaciones de las obras, que es la Cámara de Cuentas, que de 4 miembros, de 5 miembros, tiene 4 que son cuadros del partido. Ellos desde el principio dijeron que ellos no tenían dinero para hacer esas evaluaciones, esas auditorías, y después que sí, que ya la estaban haciendo, pero no estuvieron a tiempo, lamentablemente, para el juicio, ya no se pueden incluir en el juicio de Odebrecht. Pero ellos la van a terminar alguna vez. ¿Y cuál va a ser el resultado? Bueno, los miembros de esa Cámara de Cuentas violaron la ley de manera flagrante al aumentarse su propio sueldo, incluso por encima de lo que estipula la ley, que son los topes de sus salarios. Y los números son números. La ley dice que el presidente de la Cámara de Cuentas no puede ganar más de 350,000 pesos. El presidente de la República gana 400,000. Y él se puso más que el presidente de la República. ¿Y cuál fue la conclusión de una comisión de la Cámara de Diputados? Que ellos no habían violado ninguna ley. Obviamente, después de hacerle un favorcito así, son favores mutuos. ¿Qué van a dar las investigaciones, las auditorías sobre la sobrevaluación? Señores, si aquí establecen las sobrevaluaciones que tienen esas obras, se derrumba el gobierno, de arriba abajo. Eso no le debería importar a la justicia, si fuera justicia. Pero si está controlada por los mismos que cometen los hechos, pues eso es lo que sucede. Entonces, el hecho de que no se quiere investigar es porque se sabe lo que hay ahí adentro. Investigar esas cosas es un riesgo que no están dispuestos a correr. Prefieren taparlo antes que el Estado
le reclame a la Odebrecht lo que le ha robado. En medio de todo esto surgen los tweets de la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. Por si llegó ayer un extraterrestre a este país, esa es la esposa del expresidente Leonel Fernández, archirrival del presidente Danilo Medina. La doctora Margarita Cedeño de Fernández puso un tuit reclamando respeto para Faride, lo cual está muy bien. Y además cambió la etiqueta oficialista, la que se había promovido desde el sector oficial, la etiqueta de Faride miente, y entonces ya puso la etiqueta bien por ti, Faride Raful. Eso juchó más las avispas en el ámbito oficialista. Hay otros aspectos muy importantes y vamos a hablar de números en el próximo segmento.